Señor. Gracias al Señor por todo. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y aquí estamos en este lugar. Somos pocos por el tiempo, la lluvia. Pero el Señor está con nosotros, que es lo más importante. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor, primeramente por la oportunidad que me ha dado en este día de poder compartir con ustedes, hermanos, la palabra del Señor. Gracias a Dios por todo. Él ha sido bueno con nosotros, por su misericordia, por su amor, por sus grandes favores que ha hecho con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le doy gracias a la directiva de Obra Social por haberme tenido en cuenta para este servicio. Gloria a Dios. Vamos a organizar esto por acá. Alabanzas al Señor Jesús. Bueno nuestro Dios. Y aquí estamos, hermanos, una vez más, con el propósito siempre de alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de la gloria, de la honra y la alabanza, porque Él nos ha salvado, bendito el nombre del Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Estamos completamente seguros que el Señor nos seguirá ayudando porque Él es fiel. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en Hechos capítulo 4, verso 32. Aleluya. Hechos capítulo 4, verso 32. Este día o este culto dirigido por Obra Social. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice así, 4:32. Y la multitud, estamos ahí, hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre eterno, invocamos tu nombre, Jesús, en esta hora, Señor. Te ruego, Señor, que me uses, Padre amado, Señor, para edificación, Señor, Padre amado, para exhortación, Señor, de tu palabra, Dios mío. Úsame, Señor. Permite, Padre amado, que tu palabra en esta hora corra y sea glorificada. Edifícanos, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora para que seas tú glorificándote, Señor, a través de mis labios, Señor. Que no sea yo, que no sea mi propia personalidad, Señor, sino tú, mi Dios, hablando a través de mí, Señor. Y abre, Señor, los oídos, Señor, y permite que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, qué pena. Disculpa. En el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse, hermano, dando un fuerte gloria a Dios. Nombre del Señor Jesús. Siempre ocurren cosas. Aleluya, gloria a Dios. En esta hora, hermanos, vamos a mirar un ejemplo o unos principios que miramos en la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente. Ahí miramos unos principios y vamos en esta hora a considerarlos, hermanos, porque es la iglesia modelo. Gloria a Dios, la iglesia que Dios quiere y la iglesia que Dios, el Señor Jesús, va a llevar. Y nosotros vamos a aprender en esta hora algunos ejemplos, vamos a mirar algunos ejemplos de la iglesia del primer siglo. Primeramente, nosotros sabemos que la iglesia nace en la mente de Dios, ¿cierto? En el propósito de Dios, así como nos dice en el libro de
de Efesios, en el capítulo 1, que en Él nos hizo antes, en Él, vamos a mirarlo, voy a mirarlo allí, dice que en Él, Efesios 1:4, ¿me lo puede proyectar ahí? Efesios 1:4 dice algo muy importante. Gloria a Dios. Efesios 1:4 dice, en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. O sea que en la mente del Señor estábamos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero sabemos que la iglesia como cuerpo visible se inaugura en el día de Pentecostés, ¿cierto? Allá cuando vinieron los primeros 120, estaban los 120 reunidos todos, unánimes, todos orando, esperando la promesa que les había dicho el Señor, la cual oíste de mí, la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estaban los 120 cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces ahí entendemos que la iglesia fue inaugurada. Y después de ese gran acontecimiento, entonces viene el discurso de Pedro. El discurso de Pedro donde se convirtieron 3,000 personas. Entonces ahí miramos, ya eran 3,120, ¿cierto? Entonces ahí vemos la iglesia en movimiento como cuerpo visible. Y Pedro a esas personas que estaban allí reunidas, de al menos 15 nacionalidades, les dice: sed salvos de esta perversa generación, les dice el apóstol Pedro a los que estaban allí reunidos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que fueran salvos de esa perversa generación. ¿Por qué tendrían ellos que ser salvos de esa perversa generación? Porque sabemos que ellos habían rechazado al Mesías, ellos habían entregado a Jesús a los romanos, a la mano de los inicuos, los entregaron, y entonces el que rechaza al Señor Jesús, o ellos que rechazaron al Señor Jesús, estaban perdidos. Amén. Estaban completamente perdidos. Era una generación que había rechazado al Señor, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Miramos entonces que el Señor Jesús había sido rechazado por ellos. Entonces el apóstol Pedro empieza y les predica la palabra del Señor. Primeramente les predica que ellos habían matado al Mesías, pero que el Mesías, Jesús, había resucitado de los muertos y que ellos eran culpables. Y ellos dijeron algo, ellos allí hicieron una pregunta a Pedro: ¿ahora qué haremos?, dijo el apóstol Pedro. Buena pregunta esa, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, ahí empieza, y Pedro les exhorta a decirle: arrepentidos. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse. Luego bautizarse en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. En el versículo 42 miramos el primer principio. Primero les dice: y perseveran ellos en la doctrina de los apóstoles. Ahí miramos un principio de la iglesia del primer siglo, el cual nosotros hoy seguimos perseverando, gloria a Dios, en esa doctrina. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Gloria al nombre del Señor Jesús. Perseverar es mantenerse, ¿cierto?, sin moverse de lo que se ha aprendido. Perseverar es estar firme sin moverse ni a derecha ni a izquierda. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es perseverar. Así que los primeros creyentes, aquellos que habían oído la palabra del Señor y que habían recibido la enseñanza del apóstol Pedro, y lógicamente también los apóstoles, porque Pedro estaba allí con los 10 apóstoles, 11 con Pedro, porque sabemos que Judas había perecido.
Gloria al Señor. Entonces todos estaban de acuerdo. Los que habían oído la palabra, los que habían oído lo que el apóstol Pedro les decía, ellos perseveraban en esa enseñanza. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué era la enseñanza? Que Cristo era su Mesías, que Cristo era el Salvador. ¿Cuál era la enseñanza? Que debían arrepentirse. ¿Cuál era la enseñanza? Que debían bautizarse. ¿Cuál era la enseñanza? Que debían bautizarse en el nombre de Jesús para recibir la promesa, el regalo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy en este tiempo hay muchas denominaciones o muchas iglesias, digámoslo así, donde se hacen llamar la iglesia de Cristo, pero la pregunta es si todavía están perseverando en lo que está escrito en la palabra del Señor. Muchos dicen, sí, nosotros creemos que Jesús es el Señor, pero si es el Señor de su vida, amén. Muchos dicen, yo me he arrepentido, pero no necesito bautizarme. ¿Para qué me voy a bautizar? Lo hice cuando estaba pequeño. Otros dicen, yo me bauticé, pero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor me dice que es en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Perseverar en la doctrina es no apartarse, gloria al Señor. En Josué 1:7 dice, si lo puede proyectar, no hay forma. Josué 1:7 dice, algo muy importante que miramos ahí sobre la perseverancia, que es también esforzarnos. Perseverar es esforzarse a seguir sin apartarse de un fundamento o de lo que se ha aprendido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire lo que le dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire lo que dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De la manera que nosotros podemos hacer prosperar nuestro camino es no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de la enseñanza de la palabra del Señor, del fundamento. Gloria al nombre del Señor. Prosperar el camino espiritual primeramente. Ese es el camino que nosotros debemos hacer, es prosperar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, por nosotros haber creído, por nosotros ser obedientes, entonces ahí es donde viene el poder y la unción y la gracia de nuestro Señor. ¿Para qué? Para capacitarnos cada día más y ayudarnos a seguir este camino glorioso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra nos enseña a no apartarnos y a esforzarnos, porque necesitamos verdaderamente esforzarnos cada día más. Gloria al nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque entonces te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ten cuidado, o sea, de lo que está enseñando, si está sujeto a lo que está escrito y lo que el Señor Jesucristo dejó. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Para que no seamos llevados ¿por qué? Por cualquier viento de doctrinas, como niños, por estratagemas de hombres que usan con astucia las artimañas del error, y que nos debemos presentar ante Dios aprobados como un obrero que usa bien, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que vemos que la iglesia del primer siglo perseveraba y mantenía en lo que los apóstoles les habían enseñado.
Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Segundo principio que miramos allí, en el versículo 44 del libro de Hechos 2:44. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común gloria a Dios. Y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído, gloria al Señor, y los que estaban perseverando, y los que estaban firmes, y los que estaban seguros en que su Señor los iba a seguir ayudando. Gloria al nombre del Señor. Tenían en común todas las cosas. Primeramente tenían en común lo espiritual, la salvación. Tenían en común al Señor. Tenían en común la oración. Gloria al nombre del Señor. Y seguidamente entonces como hermanos que habían creído, como iglesia ya, gloria al nombre del Señor Jesús, todas las cosas eran de un corazón, dice la palabra del Señor, y un alma. Tenían koinonía, del griego koineo, koinonía, que quiere decir compañerismo, todas las cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esa es una iglesia modelo. Es la iglesia la cual nosotros tenemos que seguir siempre. Porque hoy en este tiempo en que estamos, podemos decir, eso fue la iglesia del primer siglo. Sí, el tiempo ha pasado, la doctrina es la misma. Sí, porque el Señor es el mismo. Y nosotros como creyentes, dice la palabra del Señor, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ellos tenían en común todas las cosas, tenían compañerismo. Gloria al nombre del Señor. Así que ellos se ayudaban mutuamente. Ellos tenían muy presente lo que era esta parte de la comunión. Y tener presente también que el que quiere el bien para sí mismo, entonces debe hacerlo a los demás. Vamos a mirar un verso que dice en Mateo. Vamos a mirar a Mateo 16, creo. Mateo versículo, vamos a mirarlo acá, gloria al nombre del Señor Jesús. Mateo 7:12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos usando la palabra del Señor porque no nos podemos apartar de ella. Aleluya. Mateo 7, verso 12. Mire, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El bien que yo quiero para mí es el bien que debo hacer a otros primero. Así que si yo quiero que a mí me lleven, me ayuden en las necesidades, porque todos tenemos necesidades, no importa cuál sea la necesidad. Tal vez alguien no pueda tener necesidad económica, pero tiene una necesidad espiritual y necesita que un hermano le ayude en oración, ¿sí? Tal vez necesita que un hermano le ayude en un consejo que tenga que darle. Amén. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, que en la iglesia haya esa comunión, si nosotros queremos que en la iglesia haya esa armonía, ¿qué tenemos que hacer? Entonces eso es lo que vamos a brindar al hermano que nos rodea y también al amigo. Porque los amigos vienen a este lugar y van a mirar el ejemplo, van a mirar el testimonio que hay entre nosotros. Amén. Dice, si nosotros queremos hacer que nos hagan bien, eso hacerlo también vosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Proverbios 17, versículo 17. Mire lo que dice, Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.
todo tiempo ama al amigo. Todos acá tenemos compañerismo, todos acá somos amigos, ¿sí? Somos amigos, gloria al nombre del Señor, porque va a llegar un tiempo difícil, va a llegar un tiempo donde vamos a necesitar los unos de los otros, siempre ha sido así. La primera iglesia en el tiempo de abundancia, en el tiempo de gozo, se gozaban, se ayudaban, pero cuando llegó el tiempo difícil, entonces miramos que ellos tenían ese compromiso y se identificaban con la necesidad de los hermanos. El apóstol Pablo estaba preso, versículo 12, dice que el apóstol Pablo estaba preso por causa de la palabra del Señor, pero que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Físicamente ya no podían hacer mucho por el apóstol Pedro, ¿cierto? No podían ir a hablar para que soltaran a Pedro, no, porque todos estaban ya por motivo de la persecución, estaban con miedo y estaban incluso encerrados en la casa, pero tenían algo muy importante que todos tenían en común, que era la oración. Entonces hacían sin cesar oración por él. Qué tan importante que nosotros, así físicamente no podamos, ¿sí?, darle una ayuda a alguien, pero si no obtenemos disculpa porque podemos orar por él. Podemos orar por la necesidad que tenga, espiritual, física, económica, emocional, social. Podemos orar, podemos clamar, y dice la palabra del Señor, sin cesar. Quiere decir que eso es en todo momento, en todo lugar. Eso es identificarnos con la necesidad que tenemos los unos por los otros. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Vamos a darle un fuerte gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Mire lo que dice en Filipenses 2, que conocemos mucho sobre ese texto, es muy bonito y empieza de esta manera. Filipenses capítulo 2. Gloria a Jesús. Aleluya. Filipenses capítulo 2, mire lo que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Quién ha sido consolado por Cristo? Todo creyente. Tenemos consolación en Cristo porque estábamos perdidos, pero Él nos ha salvado y por eso nosotros estamos en este lugar y perseveramos unánimes todos juntos en este camino que el Señor nos ha dado y que Él nos ha consolado. Si algún consuelo de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Alguno tiene un consuelo de amor por Cristo en esta noche? Creo que sí, gloria al nombre del Señor Jesús. Si alguna comunión en el Espíritu, estamos todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo parecer, estamos todos sintiendo una misma cosa en este lugar. Claro que sí, porque tenemos fe en uno solo, en el Señor Jesucristo. Un solo Señor y una sola fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si hay algún afecto entrañable entre hermanos, tenemos que tener ese afecto entrañable. Si hay alguna misericordia, el Señor ha hecho nuevas sus misericordias todos los días. Y dice el apóstol Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, estamos hablando de los creyentes, gloria al nombre del Señor, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire cómo dice la palabra del Señor y sigue hablando ya de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición de hombre se humilló
hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, qué bonita enseñanza nos da la palabra del Señor Jesús. Qué bueno es nosotros tomar el ejemplo siempre de la palabra. Qué bueno es nosotros tomar el ejemplo modelo de esta iglesia, porque esta iglesia es la que el Señor viene a llevar. Gloria al nombre de Jesús. La pregunta es, ¿estoy perseverando? ¿Estoy cumpliendo con lo que el Señor me demanda en la palabra del Señor? Es la pregunta que me debo de hacer siempre, todos los días. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Hay un ejemplo de un hermano en la fe en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. En el versículo 15, 16. Un ejemplo de un hermano que quizás, de esos hermanos que no se ven visiblemente en la iglesia, tal vez no predica, o tal vez el hermano no es muy vistoso, así como lo es aquí el hermano Onesíforo. No sé si está bien dicho. El hermano Onesíforo, en el versículo 2 de Timoteo 1, 15, 16 y 17. El ejemplo de Onesíforo, gloria a Dios. Onesíforo no es un hermano, no es un creyente que incluso uno no escucha mucho predicar de él. Pero esos días, leyendo la palabra del Señor, me encontré con Onesíforo, que quiere decir el que trae provecho. Onesíforo es un hermano provechoso. Y fue provechoso para el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, y Onesíforo fue el que lo confortó muchas veces, dice la palabra del Señor. Voy a leerlo, dice así. El apóstol Pablo orando por Onesíforo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. En cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes muy bien. Amén. Onesíforo era un hermano que hacía honor a su nombre, provechoso. Un hermano que aliviaba, que confortaba, que reanimaba y que alentaba, que vigorizaba, ¿sí? El apóstol Pablo, estando en la cárcel, dice que fue abandonado por todos, ¿sí? Lo dice en el versículo 15, 2 de Timoteo 1:15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, los cuales son Fileo y Hermógenes. Todos abandonaron a Pablo. Cuando Pablo estaba predicando, él menciona muchos nombres, también allí en el capítulo 4, muchos nombres. Pero cuando estaba en la cárcel, Pablo estaba completamente solo. Dice que todos lo abandonaron. Cuando una persona está bien, tiene muchos amigos, ¿verdad? Pero cuando está mal, tal vez no tiene amigos, y mucho más si está en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y dice: muchos se avergonzaron de sus cadenas, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros también nos puede pasar esto, que nos avergonzamos de las cadenas de otros? Tal vez del que ha caído, tal vez del que se ha apartado. Ese hermano cayó, ese hermano se fue. Bendito Dios. Ese hermano
se apartó, o ese hermano se apartó de la iglesia, ¿sí? Sabemos que pecó, ¿cierto? Eso muchas veces los hermanos no lo pueden saludar o no lo saludan, ¿cierto? Eso es avergonzarse de las cadenas del hermano. El apóstol Pablo no estaba pecando, pero estaba en cadena en la cárcel. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero Onesíforo dice que le buscó solícitamente y le halló, sin importar la situación, sin importar el peligro, porque era peligroso ir a buscarlo allá a la cárcel, ¿sí? Pero él lo buscó y dice que muchas veces lo confortó, ¿sí? Con sus ofrendas, con sus cartas, siempre lo confortaba al apóstol Pablo, que estaba en esa condición. Qué bueno que nosotros, hermanos, tengamos este ejemplo de vida, de confortar a alguien cuando está triste, de confortarlo, de ayudarlo, no de caerle encima, no de avergonzarse de él. Se apartó, no, ya no. No, ese ya no es hermano, ¿cierto? Qué tan importante que nosotros tengamos este ejemplo de siempre ayudar, de ser hermanos provechosos, ¿sí? Que saludemos al hermano, que saludemos al amigo, que mostremos esa coinonía, esa comunión, ese carisma, porque ese es el ejemplo de una iglesia que persevera en los fundamentos que el Señor nos ha dado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. No podemos ser como Fileo o Hermógenes, que abandonaron a Pablo. Nosotros no podemos ser de los que abandonamos al hermano, de los que somos indiferentes a la necesidad que tiene el hermano. Tal vez no sea económica, porque puede que haya personas que económicamente estén bien, pero quizás tienen una necesidad grande en su vida, están tristes por algún problema familiar, ¿sí? Tal vez el hogar esté en problemas. Qué bueno que nosotros seamos esos hermanos provechosos, que estemos ahí pendientes. ¿Qué le está pasando al hermano? ¿Por qué no lo veo en el mismo semblante? ¿Cómo podré ayudarle? ¿Cierto? Y no apartarnos de él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siempre tenemos que ser solícitos a buscar al hermano, al amigo, aquel que no ha vuelto a la iglesia hace mucho tiempo. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasará con el hermano que ya hace un mes o 2 meses? ¿Qué pasará con él? ¿Será que yo soy solícito en buscarle, en confortarle, no una sola vez? Muchas veces lo llamamos una sola vez, ¿cierto? No contestó, ya el hermano no contestó, lo dejamos. Pero aquí dice que Onesíforo muchas veces es algo constante. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros tenemos ese sentir, ese querer verdaderamente de seguir estos principios que el Señor nos enseña a través de la palabra, y también que a través de estos hombres que están en la Biblia, ¿sí? Que hicieron cosas importantes y que muchas veces nosotros no las tenemos en cuenta, las podemos rescatar y aplicarlas a nuestra vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos Onesíforos hay en esta noche, en este lugar? ¿Cuántos Onesíforos? Y si no estamos en esta condición, pues es hoy el día para que nosotros tengamos en cuenta que nosotros debemos ser creyentes provechosos, creyentes que animemos, creyentes que confortemos, y creyentes que realmente nosotros demos un buen testimonio de que somos verdaderamente cristianos, que nos ayudamos los unos a los otros. Aleluya. Demos una alabanza al Señor Jesucristo.
Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Versículo 46. Vamos a terminar con este versículo. Gloria a Dios, del libro de los Hechos. Estamos mirando los principios que tenemos de la iglesia primitiva y que son como ejemplo para nosotros hoy, recordarlos. Sí, principios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo. Había una reverencia congregacional. Gloria a Dios. Todos los días unánimes juntos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La congregación, la asamblea de Dios, el pueblo de Dios que sabe que el Señor lo ha salvado, que el Señor lo ha liberado, que el Señor lo ha ayudado, entonces viene a congregarse todos los días, es decir, constantemente, perseverantemente, porque está agradecido por lo que Dios ha hecho con él, por lo que Dios ha hecho con su familia, por lo que Dios ha hecho con su vida. Miramos en Génesis capítulo 8, ahí conocemos la historia de Noé, ¿cierto? Del mundo antediluvial, cuando el Señor le dio juicio a esas naciones o a ese mundo por el pecado, pero salvó a Noé. Salvó a Noé, y dice que Noé, cuando salió del arca, cuando terminó todo y salió del arca, Noé hizo un altar a Jehová. Míralo en el capítulo 8. Ese ejemplo muy bonito, gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 8, verso 20 dice que Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Estoy mal de la garganta. Gloria a Dios. ¿Por qué Noé edificó un altar? Para ofrecer sacrificio a Jehová. Porque Dios lo había salvado, de agradecimiento porque el Señor lo había salvado del juicio. ¿Por qué nosotros venimos a este lugar? Congregacionalmente y reverentemente alabar al Señor Jesucristo, porque Él nos ha salvado del juicio y de la ira venidera que viene sobre el mundo de los impíos. Por eso nosotros acá nos reunimos, porque hemos comprendido y hemos entendido que el Señor nos ha salvado del juicio, así como Noé. Y por eso Noé hizo un altar y adoró a Dios. Nosotros acá hacemos un altar para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha salvado. Y cuando nosotros estamos agradecidos, entonces aquí dice la palabra de Dios que cuando Noé hizo ese altar y adoró a Dios, entonces el Señor percibió olor grato. Cuando hay un hermano agradecido, cuando hay un hombre agradecido y alaba a Dios de todo corazón, entonces Dios percibe olor grato, porque es una alabanza sincera, una alabanza el cual sale de un corazón puro, un corazón que ha sabido y que agradece al Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ha sabido de lo que el Señor le ha salvado. Y entonces en el versículo 9, verso 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mire la bendición. Si nosotros sabemos, si nosotros entendemos, si nosotros perseveramos, ¿sí?,
sabemos y entendemos de lo que el Señor nos ha salvado y perseveramos en la doctrina y adoramos al Señor, el Señor percibe olor grato y la respuesta es: lo bendice y nos bendice. ¿Sí? Y el Señor es amplio en bendecir y amplio en fructificar, porque Él dice que los fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Viene la bendición sobreabundante de nuestro Dios. Aleluya. Así que el mensaje para nosotros en el día de hoy es perseverar en la doctrina de la iglesia, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Jesucristo mismo, edificados sobre ese fundamento, ¿cierto? Jesucristo mismo, seguir la doctrina del Evangelio, la comunión, la hermandad, el amor los unos a los otros, seguir amándonos como dice la palabra del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y adorar al Señor Jesucristo. Y adorar al Señor Jesucristo. Si nosotros mantenemos y vivimos bajo los preceptos y bajo las ordenanzas del Señor, de la palabra, lo que nos ha enseñado el Evangelio, nos enseña la palabra en el Evangelio, nosotros seremos una iglesia bendecida siempre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque dice, ya para terminar, gloria a Dios, dice ahí en el versículo 47 de Hechos, aleluya, gloria al Señor Jesús, bendito es el Señor. Ellos tenían sencillez de corazón, alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Mire, el testimonio. Y el Señor añadía a la iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si nosotros deseamos prosperar en la vida espiritual, si nosotros deseamos que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos, nosotros debemos seguir firmes, nosotros debemos permanecer, nosotros debemos perseverar en la enseñanza, en la doctrina de la palabra del Señor. No nos podemos apartar ni a derecha ni a izquierda. No podemos nosotros dejar los principios. Nosotros tenemos que seguir unidos como hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si nosotros seguimos en este principio, siempre veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios cada día si seguimos perseverando en el templo, alabando y glorificando al Señor. Procuremos, hermanos, ser de bendición a los hermanos. Procuremos seguir el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo. Y procuremos también seguir la gran comisión de llevar este evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea sea salvo. Bendito el nombre del Señor. Soberano Dios y Padre eterno, te doy gracias en esta hora. Bendito Dios. Aleluya, permítenos, Señor, Padre amado, seguir firmes, Padre amado, cada día, Dios mío, en lo que tú nos has enseñado en la palabra del Señor. Deseamos ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Deseamos ver tu gloria, Señor. Bendice a los hermanos, Padre amado, Señor. Bendice a los amigos que han venido en esta hora, mi Dios. Te damos gracias por la bendita oportunidad, Dios mío, que nos has dado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Purifica